Hola, hola, hola a todos. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Vane, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Si me pueden hacer un gesto de que se escucha, se los voy a agradecer un montón. Vamos a esperar que Instagram empiece a transmitir de que estamos en vivo para que más personas puedan unirse en este ratito. Súper se escucha. Gracias Nelly, gracias Vane. Genial. Hola Rosy. Estamos dando unos minutos para que más personas sepan que estamos en vivo, transmitiendo. Hola Natalie. Así que vamos a esperar un poquito para dar tiempo a que se empiece a difundir que estamos en línea. Hoy día vamos a hablar sobre un tema interesante que tiene que ver un poco como con las respuestas neurofisiológicas que los niños dan ante situaciones de estrés. Así que eso nos permite un poco conocer cómo funciona el sistema nervioso de nuestros hijos cuando están en situaciones que para ellos implican un estrés y que de alguna manera generan una conducta que muchas veces no es una conducta muy cómoda para los adultos, porque generalmente estas conductas están asociadas un poco a niveles de desregulación, como lo vamos a ir viendo más adelante. Voy a seguir saludando. Hola Ceci, hola Moni, hola Vale. Seguimos esperando que Instagram avise que estamos en línea para poder comenzar de lleno con este tema. Me dicen que se escucha bien. Para las personas que recién se vienen conectando, ¿se escucha? Si me hacen un gesto. Bueno, está de más decirle que eh, preguntas que tengan las vayan haciendo ahí en la bandeja de preguntas para poder ir respondiendo durante el live. Lo importante es que aquí podamos interaccionar y poder resolver la mayor cantidad de preguntas posible dentro del tiempo que tenemos. Gracias, Moni. Hola, Maranta. Hola, Pame. Pame. Bien, entonces yo creo que ya empezamos a avisar, ya empezó a conectarse gente, así que vamos a comenzar con, bueno, el tema de hoy, en Hablemos de. Como le estaba comentando, el tema de hoy tiene que ver mucho con las respuestas que los niños van a dar en distintas situaciones dependiendo de el nivel de estrés que ellos entiendan que les genera esta reacción, ¿ya? Y voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que Juanita es una niña de 6 años que es muy amorosa, muy cariñosa con sus padres, con los adultos en general, tiene excelentes relaciones sociales con los amigos, con sus padres. Y aparte es una niña que le gusta ayudar a los demás cuando ve que alguien está en algún problema. Siempre está preocupada de que a sus amigos nunca les falte nada. Es una niña muy responsable también en el colegio, que le va excelente a nivel académico en cuanto a las notas. O sea, se podría decir que es una niña que cualquier papá quisiera tener y que estaría orgulloso de lo que se está convirtiendo hasta ese momento. Hasta cuando alguien le dice que no. Cuando ella, por ejemplo, pide algo y el papá le dice que no, ella se transforma literalmente y pasa de ser una niña dulce y amorosa a ser una niña que grita, dice cosas muy hirientes al papá, se encierra en la puerta, por el que se cruza en ese momento porque hasta le puede llegar un manotazo, ¿ya? Si se dan cuenta en este ejemplo, esta chica pasa de ser una niña con una personalidad aparente a ser una persona completamente distinta, en donde la tónica es la pérdida del control, ¿ya? Cuando los niños pierden el control, en el fondo se produce un desequilibrio dentro del sistema. Y este desequilibrio se va a manifestar en las emociones y también en el organismo en sí, ¿ya?
Más adelante vamos a ir viendo que no solamente se va a producir un desequilibrio a nivel conductual, a nivel emocional, sino que también fisiológicamente se generan ciertos síntomas que me indican que el organismo no está en un equilibrio óptimo, ¿ya? Y cuando en el fondo pasa esta desorganización y este desequilibrio, hace falta muy poco para que literalmente se encienda la mecha con agua y el niño deje la escoba, como pasa en el caso que les expliqué en el momento, ¿ya? Y en este sentido, cuando esto ocurre, a los niños les cuesta mucho manejar la emoción, la intensidad de la emoción y el comportamiento. Y este desequilibrio se va a manifestar a nivel conductual de distintas maneras. Las formas en que ellos, por ejemplo, pueden manifestarse es a través de mordidas, patadas, golpes, pataletas cuando son más pequeños, se tiran el pelo a algunos, otros chicos gritan mucho, otros lloran, literalmente parecen drama queen, ¿ya? Y se transforma completamente. Eso es una característica propia de los niños más pequeños, ¿ya? Esas características que les mencioné. Pero a medida que los niños van creciendo en edad, esta desregulación se manifiesta con actitudes como, por ejemplo, manipulación psicológica, ¿ya? En donde a los papás realmente lo hacen sentir muy mal y casi culpables por haber, por ejemplo, puesto un límite, ¿ya? O por otro lado también se ponen un poco castigadores con los papás, con el tipo de conductas que le dan, ¿ya? Por ejemplo, en un estado en que el papá quiere acercarse o la mamá también, entonces el niño tiende a no hablarle, a no mirarle, a desvincularse completamente, ¿ya? Entonces vemos que en estos ejemplos la conducta tiene que ser tiende a ser más bien, mejor dicho, una forma reactiva de responder, ¿ya? Pero por otro lado existen niños que en vez de ser reactivos ante el desequilibrio interno, se vuelven rígidos e inflexibles y tienden a retraerse, ¿ya? A aislarse. Y eso, como lo vamos a ver más adelante, se da a nivel netamente en donde corta la interacción o se van, o en puntos ya más críticos tienden incluso a ir hacia la disociación, ya en casos más graves. Entonces, de alguna forma, todos los niños, y esto es lo que yo quiero que les quede como de base en esta primera parte, es que todos los niños en algún punto del desarrollo tienden a tener un desequilibrio emocional. Es parte de la vida, ¿ya? De hecho, la infancia tiene que ver con eso, tiene que ver con que los niños en algún momento sean capaces de experimentar un amplio espectro de emociones para en el fondo saber cómo comportarse frente a la emoción. Y eso quiere decir que en alguna medida este espectro va también a ampliarse no solamente a la variedad de emociones, sino que a la intensidad de la misma emoción. Por ejemplo, un niño ante una situación triste, ¿ya? Puede ser que llore, le corren lágrimas, se sienta un poco desolado, no quiera estar como frente a muchas personas. Sin embargo, ante una misma situación, en otro momento dado, ese mismo niño puede reaccionar ante la pena de una manera realmente desconsolada, en donde se ahoga llorando, en donde grita, en donde a lo mejor pide explicaciones y no logra entender el contexto, ¿ya? Entonces, de alguna forma, este amplio espectro se va a ir dando por la variedad de la emoción, pero también por la intensidad de la misma emoción, ¿ya? Y de alguna forma, es importante que entiendan que los niños en sí, para poder experimentar este espectro, en algún momento tienen que perder el control, ¿ya? Entonces la pérdida de control y el desequilibrio vendría siendo normal dentro del periodo evolutivo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada ante el desequilibrio. Todo lo contrario, de alguna forma, a medida que el cerebro de los niños va madurando, las estructuras cerebrales van madurando, van cambiando en el fondo la manera en que ellos funcionan, ¿ya? Nosotros tenemos que ir ayudándolos a poder corregularse para que de alguna medida ellos puedan regularse cuando ya estén maduros de una manera equilibrada, de una manera adaptativa. Entonces,
en este minuto nosotros vendríamos siendo como como bien lo había dicho en alguna otra oportunidad, vamos siendo un cerebro superior que les va a ir guiando para que ellos empiecen a poder salir del descontrol de una manera más rápida, ¿ya? Y que no se queden como enganchados en esa emoción. Ahora, ¿cuáles son las causas del desequilibrio? Ya ustedes podrían preguntarse, ya, ok, es normal dentro del desarrollo, pero ¿por qué se produce? Bueno, hay múltiples factores, ¿ya? Puede ser la etapa del desarrollo que se encuentra el niño. Ya saben que entre más pequeño el niño, más inmaduro a nivel cerebral, por lo tanto las respuestas van a tender siempre a ser más reactivas y más primitivas, ya más descontrol, más caos, que cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a un adolescente, ya ante una situación X, un adolescente no se va a tirar a hacer una pataleta en el piso, ni a gritar, ni a llorar en un mall. ¿Ya? Un niño sí, es esperable para esa etapa evolutiva. El adolescente no. A lo mejor el berrinche de adolescente va a ser dar un portazo y mandarse a cambiar. ¿Ya? Entonces, esa es una causa. La otra causa es el temperamento. ¿Ya? Hay niños que tienen un temperamento más fuerte, reaccionan de manera más dura, más agresiva, y otros son más calmados, más relajados, ante una misma situación no se complican mucho. Otra posibilidad es un trauma, ¿ya? Ante un evento muy traumático, los niños tienden a generar manifestaciones conductuales que se evalúan como un problema conductual, ¿ya? Por ejemplo, una situación de abuso, una situación de maltrato sostenido en el tiempo, o por ejemplo, un choque en donde a lo mejor algún familiar haya fallecido, cualquier evento que pudiese ser traumático puede generar un desequilibrio a nivel psíquico, ¿ya? También los problemas del sueño. Un niño que no duerme las horas necesarias para poder regenerarse a nivel cerebral tiende a tener mayores niveles de agresividad, mayor nivel de descontrol y poca tolerancia también ante la frustración y otros factores. Otra de las causas también que pudiese ser son dificultades en el procesamiento sensorial. Si un niño que no logra entender lo que está pasando en su entorno, de alguna forma no va a saber configurar toda la información que recibe, y ante la desorganización de la información que tiene dentro, de alguna forma tampoco puede dar una respuesta que sea funcional o adaptativa, ¿ya? Por otro lado, también tenemos dificultades cognitivas, ya cuando tenemos niños que presentan a lo mejor un CI que está muy por debajo de la norma, no va a adquirir a lo mejor las conductas adaptativas esperadas para la edad, o lo que se espera en cuanto al procesamiento cognitivo para la edad. Y de alguna manera va a tener respuestas que son más bien inmaduras o de niveles del desarrollo que están muy por debajo de la edad que tenga, ¿ya? Por otro lado, los problemas del aprendizaje también generan dificultades en cuanto a la falta del control. Si ustedes de alguna forma ven a un niño que efectivamente se esfuerza mucho por aprender, que a lo mejor pasa horas y horas estudiando porque los papás le exigen y le exigen, tiene clases de reforzamiento, tiene clases de profesores extras en la casa, y no logra tener el resultado que espera para todo ese esfuerzo que hace, de alguna manera también se frustra, de alguna manera también se empieza a ver afectado a nivel psíquico, y puede generar un desequilibrio a nivel como emocional, que va a hacer que él tenga conductas que no son muy propias o esperadas para la edad también, ¿ya? De alguna forma también tenemos trastornos mentales de otra característica, y algunos desajustes respecto como a la demanda del ambiente y las reales posibilidades del niño, ¿ya? A veces pasa que hay niños que están muy sobreexigidos por el entorno familiar, por ejemplo, en el caso de colegio, en las notas de lo académico, y resulta que el niño realmente tiene ciertas condiciones, ciertas características. Entonces, al ver que nunca logra satisfacer las expectativas de este ambiente, que es muy demandante, de alguna forma también se va a empezar a ver afectado a nivel psicológico, a nivel psíquico, y se genera un desequilibrio, ¿ya? Y también, de alguna manera, cuando tenemos a cuidadores que son propensos a generar más angustia en el niño, o bien son cuidadores que son muy indiferentes y casi hacen como que el niño no existe, también genera un desequilibrio, porque de alguna forma esta ambivalencia entre estos polos hace que el niño no sepa cómo reaccionar a cómo leer lo que está pasando con esta persona que en alguna medida debiese ser un regulador,
y sin embargo es una persona que no sabe cómo leer, entonces no sabe en qué momento va a esperar o va a reaccionar y eso genera también un desequilibrio como a nivel psíquico en cuanto a ordenar la información y cómo responder frente a estas demandas. Eh, Aquí hay una pregunta, Cara, ¿cómo podemos diferenciar si un niño se regula mucho, si es algo conductual o es algo sensorial? Yo siempre sugiero que ante esa duda sea evaluado por un especialista y el especialista en este caso debiese ser un terapeuta ocupacional, ¿ya? Para poder como realmente distinguir bien y hacer un diagnóstico diferencial como corresponde, porque a veces los cuadros son la línea divisoria es muy fina y hay que entrar realmente como a picar para poder ir desgrimiendo cuál es la razón de este descontrol, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, hay muchas causas que pudiesen activar este desequilibrio, ¿ya? Y de alguna forma no todos los niños van a responder igual, ¿ok? Pero sí tienen que tener claro que esta manifestación siempre va a ser la misma. En grado es distinta, pero siempre vamos a tener esta manifestaciones y estas manifestaciones son dos. Tenemos la ira explosiva, que se va a manifestar en llanto explosivo, en gritos, en ansiedad, una respuesta netamente agresiva, o vamos a tener una retirada. Y aquí tenemos una característica de inflexibilidad, el autoaislamiento y también característica más bien depresiva. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el fondo la manifestación se va a dar en dos polos y un polo se va a caracterizar por el caos y otro polo se va a caracterizar por la rigidez. ¿Ya? Esas son las manifestaciones. Ahora, cuando un niño está en desequilibrio, sea en el polo del caos o en el polo de la rigidez, tienen que tener en cuenta que es súper difícil de manejar para el entorno, para nosotros los papás o, por ejemplo, para los profesores en caso de que el niño se desregule en el contexto escolar. Pero para la persona que es más complicado entenderse y manejar, es para el niño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en alguna manera el niño se ve ante una demanda del entorno que no es capaz de leer, que no es capaz de descifrar, que no es capaz de entender y se ve como una respuesta que lo envuelve, que lo domina completamente y que tampoco puede manejar. Entonces, de alguna manera, no le está pasando bien, ¿ya? De hecho, muchas veces yo he escuchado a adultos que dicen que el niño casi con esta respuesta te está manipulando y quiere casi vencerte y de alguna forma ni siquiera tiene la capacidad en ese momento para poder hilar ideas y poder pensar si quieren manipularte, ¿ya? A menos que efectivamente sea un niño grande y que tenga ya habilidades un poco más desarrolladas, pero un niño pequeño, 6 años hacia abajo, es difícil que lo pueda hacer, ¿ya? Entonces acá es importante que nosotros ante esta demanda de estrés estemos dispuestos siempre a ser un medio de corregulación, ¿ya? ¿Y por qué yo hablo harto de la corregulación? Porque muchas veces también nosotros los adultos esperamos que los niños se comporten como nosotros, como adultos, como una persona que ya está completamente formada y que tiene su corteza prefrontal desarrollada. Sin embargo, los niños para poder llegar a ser niños que sepan autorregularse completamente tienen que pasar por todo un proceso. De alguna forma, entre más pequeños son, nosotros más trabajos tenemos que hacer en cuanto a ayudar a regularse. En un primer momento nosotros los regulamos completamente cuando son niños, cuando son ya bebés, por ejemplo, bebé de meses que llora porque tiene hambre o llora porque tiene frío o llora porque sí, porque es su lenguaje en ese momento, nosotros de alguna forma tenemos que hacer todas las cosas para que ese niño vuelva a su estado de equilibrio. A medida que ese niño va creciendo, entonces ya nosotros ya no estamos heterorregulando, no regulamos completamente, sino que más bien corregulamos, ayudamos a regularse porque este niño tiene ciertos espacios del tiempo donde sí efectivamente puede entrar a activar su zona prefrontal, ya en la medida de lo posible, ya no al 100%, porque por eso estamos corregulando hasta que efectivamente ya está completamente desarrollado y ya no necesita de nuestra ayuda para regularse, sino que en ese entonces ya él se puede regular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que cuando nosotros estamos corregulando, seamos capaces de enseñarle una amplia ventana de tolerancia,
¿ya? Y acá, por ejemplo, en el caso que yo les comenté al principio, en el ejemplo, la ventana que debiésemos ampliar en esa niña es la tolerancia a la frustración. Porque cuando viene el desajuste en ella, cuando se le pone el límite, cuando se le dice no, y es ahí donde se transforma en otra niña y literalmente deja la escoba. Entonces, lo importante es que nosotros, en ese ejemplo, seamos capaces de ampliar esta ventana, esta brecha que se da, ¿ya? Ahora, cuando el margen, ¿ya?, de esta ventana es muy estrecho, entonces, ¿qué pasa? Es fácil saltarse de los límites y pasar hacia los dos polos que yo les mencionaba, que era el polo del caos o el polo de la rigidez, ¿ya? Entonces, de alguna manera, tenemos que, a medida que vamos ayudándolos a corregularse, tenemos que hacer de esta ventana muy estrecha, amplia. ¿Para qué? Para que sea más difícil para el niño pasar para el polo del caos o para el polo de la rigidez, ¿ya? Ahora, también es importante que ustedes sepan que toda conducta comunica algo, ¿ya? En el caso de esta niña, que por ejemplo se desregulaba completamente y gritaba, manipulaba a los padres diciéndole cosas muy hirientes para que efectivamente el papá se empezara a sentir pésimo, casi por ponerle una norma, eh, lo importante que sepan es que cuando eso ocurría, es que esta niña de alguna forma estaba tratando de comunicar algo. ¿Y este algo qué es? Que en el fondo ya no tenía ni las herramientas ni las estrategias para poder manejar el estado de frustración. Entonces, de alguna forma, lo que ella tiene que aprender es a controlar las emociones y las acciones. Y es ahí donde entran los adultos a poder enseñarle las estrategias que le faltan para hacerse cargo de lo que está sintiendo y poder también manifestarlo de una forma que sea más adecuada, ya más esperada. Ahora, ¿cómo vamos a entender un poco este tema del equilibrio, de la ventana, etcétera? Y aquí yo les quiero explicar una teoría de un investigador que se llama Stephen Porges, que se llama la teoría polivagal, ¿ya? Y aquí, antes de entrar como de lleno a explicar esta teoría, yo les quiero explicar algo, así como ejemplo, ¿ya? Ponga usted que va manejando, ¿ya?, tranquilamente, súper calmadamente, con la música favorita que usted tiene en el auto, eh, está súper feliz, está happy porque, no sé, le tiene una noticia muy buena y usted realmente siente que está como en su momento y va como muy feliz cantando. Hasta que de repente pasa que viene un auto por detrás muy, muy rápido y hace una maniobra súper imprudente y casi lo choca. Y usted en ese momento pasó de un estado de felicidad absoluta y plenitud a un estado netamente alerta y hasta de enojo, ¿ya? Casi como, ¿ya este tipo qué le pasa? ¿Por qué actúa de esa manera? Y empieza a tocar la bocina. En ese momento en que pasa esta acción que a usted lo sacó de este estado, hace que en algún momento se ponga rígido, ¿ya? Se ponga tenso, usted siente la tensión a nivel muscular, siente como el corazón le hace, ¿ya? De hecho, siente como casi su mandíbula se pone rígida, se le abren los ojos y queda como un estado como de bastante incomodidad. Cuando ocurre esa situación y a usted le pasa todo eso, se activa un sistema, ¿ya? Y este sistema es el sistema autónomo en su rama simpática, ¿ya? La rama simpática es la que hace que el organismo entre en un nivel de excitación y de alguna forma usted tenga a reaccionar de manera rápida y automática, ¿ya?, para dar una respuesta. Y una respuesta que pudiese ser de lucha o de huida o de ataque o de desmayo, ¿ya? ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Entonces, de alguna forma tenemos este sistema que toma el control de todo su organismo y hace que usted tenga una respuesta ante algún evento, ¿ya? Pero por otro lado, ponga usted que está, no sé, en una reunión de teletrabajo y está hablando a su jefe y de repente la cosa se está poniendo un poco fome y usted empezó a bostezar, se empieza a sentir como que los ojos le empiezan a pesar, empieza a sentir que necesita más aire, por algo está bostezando y siente casi los músculos un poco como fofos, ¿ya? Y empezó casi a dormirse.
y de hecho necesita pedir que alguien le traiga un vaso de agua o poder un poco despertar. Ahí se activó también su sistema autónomo, pero se activó la rama parasimpática del sistema, que de alguna forma hace el efecto contrario del primer sistema. Hace que usted baje los decibeles del organismo y empiece en alguna forma a calmarse. Si lo vemos como en un ejemplo un poco más concreto, vendría siendo algo así como eh, el sistema simpático, el acelerador de un auto, mientras que el sistema parasimpático vendría siendo el freno del auto. ¿Ya? Vendría siendo el freno de su organismo o la aceleración de su organismo. ¿Ya? Esto es súper importante que lo puedan entender, porque de alguna forma ambas ramas de este sistema autónomo tienen que estar equilibradas para que nosotros, los adultos y también los niños, actúen también de manera equilibrada. ¿Ya? En el día, a lo largo de 24 horas, estos sistemas autónomos están trabajando en conjunto de manera súper armoniosa para que nosotros funcionemos en un estado relativamente de equilibrio, nos sintamos bien, podamos actuar frente a una situación de la mejor manera posible, incluso ante eventos que son a lo mejor no muy agradables para nosotros, eventos que a lo mejor nos hagan sentir tristeza, nos hagan sentir pena. Cuando eso ocurre, estamos en un estado de equilibrio y nosotros vendríamos a decir que el estado de salud mental satisfactorio vendría siendo un estado de equilibrio, ¿ya? No nos vamos ni a un lado ni de caos ni a un lado de rigidez. Entonces pasa que cuando un niño está en su estado de equilibrio es porque ambos sistemas, ¿ya? Ambas ramas del sistema, mejor dicho, están trabajando en conjunto y hace que este niño se mantenga en una ventana de tolerancia, ¿ya? En este margen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Piensen en esto. Eh, no tengo ni un lápiz a mano, pero bueno. Piensen que esta ventana se va a dividir en tres partes, ¿ya? La parte del medio va a ser una zona verde, ¿ya? Que es el equilibrio. La parte de arriba va a ser una zona roja y la parte de abajo va a ser una zona azul. Y aquí vamos a entrar de lleno a lo que es la teoría polivagal, ¿ok? Entonces, ya saben lo que es el equilibrio. ¿Qué pasa? Que cuando viene alguna situación que para un niño X le genera un estrés, ¿ya? Una señal de alarma, una señal de alerta, tiene tres opciones de respuesta. O se mantiene equilibrado, que es en el mejor de los casos, o puede pasar a zona roja o a zona azul, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando pasa a zona roja es porque su sistema simpático se activa muy rápidamente. ¿Y qué pasó acá? Científicamente se puede describir como lo siguiente. En alguna forma, el sistema simpático se activa, el organismo entra en un nivel de hiperexcitación, se produce una respuesta aguda de estrés y acá, literalmente, el cerebro inferior del niño toma el mando completo del organismo y Zambacanuta se armó la fiesta. Viene el llanto, viene el grito, viene la pataleta, viene la desregulación, quedó la escoba, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema simpático se activó muy rápidamente y el niño se fue, ¿ya? Pasó a zona roja, ¿ok? Y cuando en el fondo los niños están en zona roja, las estrategias que utilizan son de lucha y ataque, ¿ya? Y que son concordantes a las respuestas que yo le hablaba, de llanto, gritos, mordidas, pataleta, golpe, insultar a la primera persona que encuentra al frente, etcétera, 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 ¿ya? Por otro lado, tenemos que hay niños que van a responder antes el mismo evento con su sistema más parasimpático. Y acá, en el fondo, el niño entra en un estado azul, en donde se va a automarginar, en donde se va a aislar, en donde a lo mejor va a ser como que no escuchó y se va a ir de la situación, o se va a quedar ahí, pero no va a decir nada, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, ponga que una niña de
8 años está con su amiga en el colegio jugando, etcétera, etcétera, y realmente la amiguita le dice una tontera, tú eres fea y me caes mal. Y ¿sabes qué? Nadie te quiere y yo te quiero porque me dais pena. ¿Ya? Créanme que eso pasa, porque de hecho un ejemplo que escuché en mi consulta una vez. Y pasa que la niñita que le dijeron eso quedó así como... Pero se quedó ahí, no dijo nada, tampoco se fue, se quedó. Y hizo como que nada pasaba. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? En el fondo da una respuesta como de anulación, pero no se va completamente. ¿Ya? Pero pasa también en casos ya más graves en que el sistema parasimpático se activa de tal manera que los niños tienden a disociarse, ¿ya? Disocian lo que sienten del pensamiento y son capaces incluso de disociarse físicamente de lo que están sintiéndose a nivel corporal. Ejemplo más claro de esto, situación de abuso sexual, ¿ya? Muchas de las víctimas de abuso sexual, en caso de violación, manifiestan que ellas no querían, intentaron hacer algo, pero como que el cuerpo no les respondió. Y es como que se anularon completamente, ¿ya? Es porque de alguna forma el nivel parasimpático hizo una carga tan grande, que la disociación es máxima, ¿ya? Entonces ahí podemos ir entendiendo esta respuesta, en el fondo, que es una estrategia de parálisis o es una estrategia de huida. ¿Ya? En el peor de los casos entra la parálisis. Entonces pasa que de alguna forma ante un mismo evento los niños pueden pasar rápidamente en las tres zonas. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es que ante una emoción, esa ventana de tolerancia de la emoción se tenga que empezar a aumentar. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué hablo de la ventana de tolerancia de la emoción? Y esto es súper clave de entender. Porque de alguna medida, cuando un niño, por ejemplo, reacciona muy mal ante la frustración, no necesariamente va a reaccionar muy mal ante el enojo o va a reaccionar muy mal ante la pena. Puede que reaccione muy mal ante situaciones que le provoquen pena, pero no así de situaciones que le provoquen frustración. ¿Ya? Entonces, que esto es importante que quede claro, porque de alguna forma cada emoción tiene un margen de tolerancia o una ventana de tolerancia que puede pasar en estos tres colores, y lo importante es enseñarle al niño a trabajar la ventana de tolerancia, a ampliarla en esa emoción específica, ¿ya? Como no encauzar toda la conducta del niño en un todo, porque no, es súper común que a los niños como que se le etiquete como, no, es que es el mal comportamiento en general, y resulta que el niño es excelente niño en 90% del tiempo y en el 80% de las áreas que se desenvuelven en la vida, y es un evento que hace que se gatillen respuestas no muy esperadas, y resulta que si tú ves todos los eventos en que se gatilla, es la misma emoción que está a la base, o es frustración, o es la pena, o es la ira, pero es puntual. ¿Ya? Y eso es lo que me gustaría como resaltar muy bien. Ahora, también es importante que entiendan que los niños no eligen qué tipo de respuestas dan. ¿Ya? No es que ante una situación o una emoción que desencadenen, el niño puede decir, ah, ya, me voy a quedar en zona verde. No, voy a pasar mejor a zona azul. No, eso no pasa, ¿ya? Porque el sistema nervioso actúa de manera automática, ¿ya? Dando una respuesta lo mejor posible en cuanto a una función que sea adaptativa para ese momento, para ese contexto, y va a interaccionar también con otros factores como es el temperamento del niño, la situación dada como contexto actual, ya los recursos que tienen en ese momento, o los recuerdos que tenga de situaciones similares, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el niño va haciendo un bagaje, no el niño, el sistema nervioso hace un bagaje de posibilidades en función de estos factores y genera una respuesta que sea la más adaptativa para ese momento en esos contextos, ¿ya? Aquí veo que hay algunas preguntas. Voy a ir viendo. Claro, ¿qué recomiendas tú en el caso que un niño no quiera comer su almuerzo? ¿Lo obliga a comer
y no le doy nada hasta la 11, no. No, Juanita. Eh, Mira, acá hay como varias opiniones, ¿ya? Yo te voy a dar mi opinión. No voy a decir que es la opinión que dice ser la verdad absoluta, ¿ya? Tú tienes que ir viendo como qué es lo más conveniente para tu hijo, ¿ya? Pero según mi criterio, en el fondo nosotros no debiésemos empeñarnos en que los niños coman lo que hay en un plato o las cantidades que nosotros estimamos convenientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en alguna forma nosotros no somos el estómago del niño, no sabemos si efectivamente ese niño ya llegó a su margen de saciedad y está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer como para resguardarse de que el niño efectivamente coma bien y se nutra bien? En el fondo, yo tengo que primero estructurar una rutina en donde yo tenga horarios de comida específicos, ¿ya? En donde el niño no tenga que estar picoteando entre medio, para que cuando llegue el momento, por ejemplo, de comer, no quiera comer porque efectivamente una hora antes se comía, no sé, un chocolate, después más allá le dieron una galleta y estuvo casi todo el rato comiendo. Entonces, de alguna forma me tengo que asegurar que no haya espacio en donde efectivamente perdamos la oportunidad de alimentación que hicimos como programa, ¿ya? Pero por otro lado, yo también tengo que asegurarme de ofrecerle a ese niño la cantidad de nutrientes suficiente que necesita para esa talla, para esa edad, para ese peso, ¿ya? Entonces ahí tienes que, en primer lugar, asesorarte con un médico, un especialista que te diga, mira, esto es lo que tu hijo debiese comer según las condiciones que tenga, y tú procura que en el día consuma esos nutrientes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago como mamá cuando, por ejemplo, mi hija no quiere comer lo que yo le sirvo en el plato? Yo le digo, perfecto, vamos a transar, ¿ya? Si es que yo veo que efectivamente antes no comió nada, ¿ya? Porque yo creo que en el fondo como entonces yo le digo, mira, cómete esa ensalada, la ensalada que tú quieras. Generalmente yo pongo 3 ensaladas en el plato, la que tú quieras, te comes eso y perfecto. Y efectivamente ella lo puede hacer. Y es más, a veces pasa que ya sabe que viene postre y quiere postre. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? Si no tienes espacio para comerte la comida, ¿cómo te vas a comer el postre? Y ahí uno hace como la disociación, perdón, la diferenciación de que efectivamente ahí quiere llegar al postre y no es porque tenga un tema de saciedad, ¿ya? Entonces por eso hay que ser súper como cauto respecto a cómo ir negociando esto. Pero casi como, oye, no te lo comes todo o si no, no comes hasta la cena y te quedaste sin nada, no, no es lo recomendable, ¿ya? Entonces, por eso yo te digo que tienes que ser como bien juicioso en eso. Aquí tengo una pregunta. Dice, qué interesante eso que dices. Por ejemplo, mi hijo es muy intenso para la rabia y la expresa, no así la tristeza no se aísla. Claro, porque en el fondo para esa ventana de tolerancia y de tristeza prefiere irse a zona azul, mientras que para la ventana de tolerancia, en el fondo de la raya, su sistema prefiere la zona roja. Entonces es importante que ahí empieces a ir modulando o ampliando esta ventana de tolerancia para que él pueda ir moviéndose, ¿ya? Ahora, también es súper importante que ustedes sepan que la ventana de tolerancia nosotros la podemos ampliar con situaciones como cotidianas, ¿ya? Y también acá vamos a usar a los niños para que ellos también sean cargo de su conducta en la medida de lo posible, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo le tengo que explicar estas cosas a los niños, ¿ya? Yo le tengo que explicar que existe, por ejemplo, un cuadrito, que hay un color y que de alguna forma cuando él se enoja está en este color, cuando no pasa este otro, etcétera. Porque de alguna forma los niños también tienen que hacerse parte de un autocuidado, así como cuando tú le enseñas a un niño a cuidarse del abuso sexual o a tener hábitos de vida saludable, tú también tienes que enseñarle a cuidar su cerebro y a entender su cerebro, a entender lo que le pasa. Y los niños, créanme que ya desde muy pequeños, 3 años, incluso hasta 2, son capaces de entender ciertas cosas que usted le va diciendo en función de lo que él pueda ir digiriendo también. Yo tengo una chica de 3 años y ya sabe que, por ejemplo, a mí me da risa porque ella misma me lo dijo un día y yo quedé como, así como, sabe más de lo que yo creí que sabía. Yo le dije, no, llegó y me dijo, mamá, mira, estoy jugando. Mis neuronas hacen, hacía. Y claro, ella me estaba tratando de decir que cuando ella jugaba las neuronas se prendían y estaba aprendiendo. Entonces, de alguna forma, con ese tipo de cosas, ustedes van sabiendo que los niños saben, ¿ya? Entonces, como primera sugerencia es como ir contándoles acerca del cerebro,
enseñarles a cómo cuidar su cerebro y cómo ir entendiendo al cerebro para que ellos también empiecen a entender sus conductas. Recordemos que cuando los niños están en situaciones de extrema alerta, en donde efectivamente pasan muy rápido y pierden el control de una zona a otra, los niños no entienden lo que les pasa y cuando no entienden lo que les pasa los asusta. De hecho, efectivamente un niño es tan desagradable la intensidad que se manifiesta, lo que se manifieste que sea en cualquier zona que se manifieste, que efectivamente incluso hay niños que dicen que no se acuerdan lo que hicieron o se sienten tan agotados, tan cansados que incluso después de una pataleta se duermen, ¿ya? Entonces, para que vean el nivel como de desgaste emocional que implica estar en un estado como netamente de alerta, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, de alguna forma hay que enseñarles por qué le está pasando, ¿ya? Para que ellos también puedan ir autorregulándose en la medida de lo posible. Pero por otro lado, yo también tengo que generar instancias en el día a día que le permitan ir trabajando distintos tipos de respuestas. Por ejemplo, en el caso de un niño que, por ejemplo, no está acostumbrado a perder y cada vez que pierde queda la escoba, y yo tendré que a lo mejor en el día a día empezar a jugar con él, a lo mejor juegos que sean, no sé, de mesa y que en algún momento él le toque perder. Y cuando él se dé cuenta que perdió y venga a lo mejor la gana de desajustarse, usted le puede enseñar otra forma de manejar esa frustración. O, por ejemplo, usted mismo hacer como que se equivocó en algo y como que se frustró, pero salió rápidamente de eso. Ahora el tema, lo interesante es saber que en alguna forma no se trata de solamente permanecer en la zona verde, se trata de que cuando salgamos hacia zona roja o zona azul, seamos capaces de volver rápidamente, ¿ya? Porque ya sabemos que, eh, de cierta forma, las emociones son un espectro, las intensidades son un espectro y yo tengo que vivenciarlas para saber cómo manejarlas. Yo no puedo hablar de algo que no sé, no puedo a comportarme de alguna manera en que antes no sé cómo comportarme o no haya tenido una consecuencia respecto a mis acciones, ¿ya? O sea, siempre uno habla de lo que sabe. Entonces, de alguna forma, tengo que experimentar a lo mejor descontrol para saber a lo mejor cuáles son las consecuencias de ese descontrol. Un niño también lo tiene que saber. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que se descontroló y que le pegó a la hermana del puro enojo, pero ¿qué pasó con la hermana? La hermana se sintió triste, la hermana se puso a llorar, la hermana quedó a lo mejor marcada porque él le pegó muy fuerte y él a lo mejor en algún momento cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho, a lo mejor sintió compasión, sintió vergüenza, tuvo que ir a pedirle perdón a la hermana, a lo mejor tuvo que reparar de alguna manera. Entonces, él sabe cuáles son las condiciones o las cosas que están provocando ciertas conductas, ¿ya? Y desde ahí también puede ir actuando. Entonces, hay que ir enseñándole distintas estrategias para que él pueda ampliar esta ventana y de alguna manera pueda tomar una decisión. Ahora, lo importante es ser flexible y no quedarse en la zona donde yo haya perdido el descontrol, sea hacia zona roja o zona azul, ¿ya? Y de hecho eso trata como un poco el concepto como de salud mental. Trata de ser un concepto en donde tú seas capaz de ser flexible en la vida, que puedas tomar opciones, que puedas tomar decisiones, que puedas pensar en las consecuencias de tus actos. Y en los niños les tienes que enseñar ese tipo de cosas. En la medida en que su cerebro se va formando día a día, nosotros en ese día a día tenemos que ir ofreciendo experiencias que le permitan a él ir experimentando empatía, ética, moral, toma de decisiones, planificación, consecuencias, etcétera, 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 para que el día de mañana, cuando ya tenga 22 años, este cerebro efectivamente esté formado como corresponde, que yo le haya ofrecido las experiencias necesarias para que él pueda llegar efectivamente a ser una persona autorregulada, una persona equilibrada, una persona básicamente sana emocionalmente. ¿Cuándo se da el problema? El problema no se da cuando tú te pasas de zona roja o a zona azul. El problema está cuando te quedas en la zona, ¿ya? Cuando los niños son difíciles de salir de ahí. Entonces, lo importante es que sepan que si su hijo tiene una manifestación en donde pasa a cualquiera de las dos zonas, es normal y es esperable y es lo que
indica que de alguna forma su hijo es humano y que su hijo está sano. Si el niño no manifiesta ningún tipo conductual, que son niños casi perfectos, que no hacen nada, no se enojan, no lloran, nada, eso es un motivo de consulta. Eso es lo que vendría siendo lo no esperable y donde yo efectivamente como mamá o papá me debiese preocupar, ¿ya? No cuando el niño pierde el control, pero sí es importante que sea cual sea la zona en que esté, tengo que darle las herramientas para que este niño pueda ser flexible y pueda salir rápidamente, ¿ya? Y pueda tomar en el fondo nuevamente el mando en las zonas más superiores del cerebro y se pueda ir como dirigiendo día a día, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta o algo que quiera, que no les haya quedado muy claro, que quieran que pueda profundizar, porque básicamente eso es como la neurobiología del funcionamiento del estrés, ¿ya? Y también eso es las causas de por qué el niño se comporta con las conductas más típicas que vemos ante una pateleta o ante la inflexibilidad. No es muy difícil de comprender, pero muchas veces se pasa por alto, por desconocimiento y a veces incluso hasta porque no queremos como realmente aprender nuevas cosas, porque lamentablemente la crianza hoy en día está más ligada como a patrones y a estereotipos que son más eh, bien antiquísimos y en donde efectivamente se les dice que los niños son casi seres malévolos que nos quieren dominar, que nos quieren hacer pasar mal, que nos hacen pasar rabia, que nos enferman. Yo escuchaba papás diciendo así como, me tienes enfermo, me tienes aburrido, me hace sentir pésimo, como que si el niño tuviera la, la intención inherente de provocarte daño, cuando en realidad no es que el niño ni siquiera tenga la capacidad de provocarte el daño, sino que efectivamente no tiene las condiciones maduracionales a nivel cerebral para poder comportarse de una forma que nosotros esperamos y que muchas veces eh, esperamos más de lo que puede dar, ¿ya? Porque nos olvidamos de que son niños, ¿no? Y esperamos que se comporten casi como minis adultos. Y eso es como pedirle, yo siempre digo, peras al manzano, ¿ya? Acá hay una pregunta. Respecto a las pantallas, estamos sufriendo sus consecuencias mucho menos tolerables. Efectivamente, eh, los especialistas de la salud mental siempre sugerimos como que los niños no estén expuestos a pantalla en edades tempranas. Eh, de hecho, se sugiere que al menos los primeros 2 años sea cero pantalla, o sea, cero. Lamentablemente, en la sociedad en que vivimos, las pantallas se han tornado casi en las nanas virtuales de los niños. Y eso no porque hayan malos padres o malas madres, yo creo que el sistema hace que de alguna forma se dé las condiciones para que los papás no estén disponibles muchas veces para los niños y estén los niños envueltos en un mundo de adultos en donde todo es rápido, en donde todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que salir perfecto, no hay tiempo para la equivocación, no hay tiempo para el disfrute, no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para nada. Entonces cuando vemos que de alguna forma los espacios vienen siendo invadidos por mucho trabajo, por muchos deberes escolares, eh, por mucho de todo, menos tiempo de calidad para la familia, en donde muchas veces se cae en exponer a los niños muy temprano a pantallas que lo único que hacen es alterar el funcionamiento cerebral y exacerbarlo. Hay muchas investigaciones que dicen los efectos negativos de las pantallas, o sea, los niños, de partida hay un circuito de la recompensa que se ve ultra afectado, ¿ya? Por otro lado, los niños se vuelven muy irritables, algunos muy agresivos, otros muy hiperactivos también. Entonces, la idea es que ojalá los niños no estén expuestos a ese tipo de tecnología. Ahora, en el caso de que efectivamente a lo mejor un papá ya incorporó a los niños a la tecnología, también hay ciertas recomendaciones que se esperan como para que el impacto sea lo menos grave posible de alguna forma, ¿ya? Entonces ahí también hay que considerar como la edad que tengan, la cantidad de minutos que va a estar expuesto a las pantallas, ¿ya? Porque también pasa que los papás van de la tele al celular, del celular al tablet, del tablet al Wii, y de ahí vuelven de nuevo y ahí te das cuenta que están muchas horas metidos en ese sistema, ¿ya?
Bueno, el tema de las pantallas da para mucho más, de hecho es como para un tema. Yo creo que más adelante también estoy evaluando hacerlo porque es interesante también cómo la industria de las pantallas y de los juegos hace las pantallas para que sean más adictivas para el cerebro de los niños y genere un efecto como bola de nieve que es bastante interesante, pero también es bastante nefasto para los niños, ¿ya? Especialmente para los cerebros que están en desarrollo. Y más cuando están en ventanas críticas del desarrollo, ¿ya? De hecho, hay un artículo, el último artículo que lancé en el blog, habla sobre las ventanas de desarrollo y eso también es bastante interesante conocerlo, ¿ya? Em, Pregunta. Pues cuando mi hijo está en plena pataleta, ¿cuál es la mejor solución para que se calmen? Dos, tres añitos, ya. La mejor solución para que él se pueda calmar es que tú mantengas la calma y te quedes ahí, ¿ya? Y te quedes de manera amorosa, no como una estatua vigilante con cara así como de ogro esperando que se calme, ni diciéndole cálmate o cállate o deja de llorar, porque de partida el niño cuando entra en estado rojo no es capaz ni siquiera casi de escucharnos, ni siquiera es capaz de escucharse él, ni los propios pensamientos. Entonces, entrar como a mediar, a hablar con él, a que entre como en la sensatez, es nefasto, eso no sirve, ¿ya? Entonces, la única forma que ellos necesitan es volver al control y sentir que al control, ¿ya? Y como ellos están en fase de descontrol, ¿quién es la figura que genera el control y la regulación externa? Somos nosotros los papás. Entonces tenemos que quedarnos con ellos casi con cara de poker face, esperando que efectivamente el niño baje los decibeles. Si lo podemos abrazar, yo siempre recomiendo, abrázalo, dale besos, no lo critiques, no juzgues lo que está pasando, no minimices tampoco la emoción que está sintiendo. A veces son cosas tan ínfimas para nosotros y que tú nos dices, pero ¿cómo se armó todo este escándalo? Pero para ellos realmente es importante y para ellos implica a lo mejor una fuente de insatisfacción tremenda que hace que haya un desborde, ¿ya? Entonces no hay que minimizar lo que le está pasando. Y una vez que el niño ya se regule gracias a tu contención emocional, entonces ahí tú entras a lo mejor a dialogar, a establecer los límites y muchas veces para evitar que los niños caigan en zona roja o zona azul también es importante una buena rutina, ya predecir como los tiempos a los niños los ayuda bastante a sentir que hay control, que hay seguridad. Generalmente el descontrol es lo que produce el caos interno y esta desregulación en donde pasan a distintas zonas, ¿ya? Otra pregunta, ¿cómo se enseña a los niños a volver a zona verde? Ya, hay distintas técnicas, por ejemplo. La primera, literal mencioné recién en la pregunta anterior, contención, quedarte tú, ser muy amoroso, muy paciente, no juzgar, ¿ya? Cuando ya se calma, entonces tú puedes ir enseñando técnicas, por ejemplo, de respiración. ¿Qué pasa? Cuando nosotros activamos ciertos sistemas, ya por ejemplo en el sistema autónomo pero de la rama simpática, ustedes ya saben que este es como un acelerador. Entonces hay ciertos indicadores fisiológicos que me indican que yo estoy entrando ya a ese nivel. Por ejemplo, me enojo mucho, estoy muy tensa, yo siento que estoy rígida, ¿ya? Siento como los puños se me ponen así, se cierran, siento la mandíbula un poco más rígida, siento que el corazón me hace... Entonces tú le puedes ir enseñando al niño que, y si efectivamente ves que el niño tiende a hacer, por ejemplo, el tema de los puños, a respirar más rápido, a ponerse rojo, ¿ya? Entonces tú cuando digas, mira, cuando tú sientas que tus puños se están cerrando, que estás respirando un poco más rápido o que te vas a poner caliente, entonces tú podrías respirar. Mira, y respira de esta forma. Y tú le puedes ir enseñando a respirar. Puedes decirle, si entre más chico sea, tú le puedes decir, mira, vamos a jugar a que somos un globo y vamos a inflarnos. Entonces, cuando nos vamos a sentir de esta manera, entonces yo tengo que inflar mi globo. Y tú le enseñas cómo tomar aire, cosa que la guatita se le salga, para luego, a lo mejor, ir botando lentamente el aire de ese globo, ¿ya? O le puedes enseñar una técnica del oso en la cueva, ¿ya? Entonces tú le dices, este viene siendo un oso y esto vendría siendo una cueva. Cuando nosotros estamos muy enojados, el oso se descontrola, de alguna forma necesita sentir calor, cobijo, resguardo. Entonces se va a su cueva, se cierra hasta que él se calma, se siente mejor y puede salir nuevamente, ¿ya? Entonces tú también les vas enseñando como la técnica de la cueva. Entonces les vas enseñando distintas formas para que él pueda primero reconocer cuándo se va a ir y luego
alguna estrategia que les sirva para poder volver. Hay niños que el tema, por ejemplo, si está ligado a un tema más como de procesamiento sensorial, le anda bastante bien como el tema del agua, ¿ya? De hecho, cuando yo le he sugerido, muchos adultos se ríen de mi sugerencia, otros lo toman casi como de que está diciendo. Pero cuando lo prueban, después me dicen, tenéis toda la razón, ¿ya? Y tiene que ver con que, por ejemplo, el niño vaya y efectivamente se moje las muñecas o se moje esta parte de atrás de la nuca o incluso tome un poco de agua o deje sus manitos netamente bajo el agua mientras el agua corre, ¿ya? Eso es suficiente para que el sistema rápidamente pueda bajar. Entonces, si se dan cuenta, hay distintas técnicas que tú puedes utilizar para ir enseñándole al niño a ir relajándose, ¿ya? Otros niños toman el tiempo fuera, especialmente si son más adultos, en donde si saben que van a dejarla embarrada a lo mejor con algo que van a decir hiriente, prefieren salir de la situación. Uno le dice, puedes salir al patio a tomar aire, puedes a lo mejor dar vuelta a la manzana, o incluso puedes descargar la emoción, porque no está mal sentir la emoción. Entonces tú le podrías pasar, por ejemplo, un cojín para que le pegue al cojín, y después poder conversar y ver qué sintió cuando le pegó el cojín, o qué sintió cuando pasó tal intensidad de emoción, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay bastantes como técnicas que te pueden ayudar a volver a la zona verde. Otra pregunta dice, hola, quisiera saber si supieras algunas consecuencias negativas como la inmediatez, principalmente asociado a cuando los padres quieren responder de forma inmediata a las necesidades de los niños. No entiendo bien la pregunta, Cari, pero te la voy a, te la voy a formular y si tú me dices si está bien o no, te la respondo. Si no, me la vuelves a preguntar y lo puedo responder. Tú me estás preguntando algo así como si el niño demanda automáticamente algo y tú por ejemplo, no le das inmediatamente. No. A ver, tú me estás preguntando como que si el niño quiere algo, tú tengas que responder inmediatamente o no. Algo así, porque en el fondo es como darle todo en el momento, la atención en el momento. Bueno, si es eso, mi respuesta es la siguiente. Mira, hay niños que cuando son altamente demandantes, una de las formas de trabajar su zona de tolerancia, su ventana de tolerancia, es enseñarle a ampliar la ventana. Entonces, de alguna forma, si yo quiero ampliar esa ventana, yo no puedo darle todo al tiro, porque el niño es demandante. Entonces, de alguna forma, si yo voy y casi estoy como helicóptero encima solucionando todo o dándole todo para evitar como el desajuste, sigo estrechando la ventana. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es exponerlo gradualmente a la situación para que él empiece a ampliar la ventana. Pero cuando yo amplío esa ventana y quiero que realmente se amplíe, yo no puedo exponer la situación y mandarme a cambiar. Yo de alguna forma lo expongo a la situación, activo, pero tengo que darle las herramientas para regularse. ¿Ya? Y esas herramientas son en función del modelo que yo le estoy dando, ¿ya? Que si yo como mamá o papá efectivamente soy súper demandante, no sé, po, si vivo en una vivo en un departamento que tiene conserje y estoy pidiendo que me abran el portón y no sé, el conserje se demoró un minuto más y estoy ahí tocando la bocina para salir, o sea, de partida está viendo un modelo pésimo que me está indicando que yo también soy altamente demandante y que no puedo tolerar un poco la espera, ¿ya? Pero si de alguna forma yo veo que a lo mejor ese conserje está bla, 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 hablando con alguien, y yo soy paciente, respetuoso, no me enojo, le doy hasta las gracias porque me abrió la puerta, el niño está viendo también un modelo adecuado ante la espera, ¿ya? Entonces es importante que, dependiendo del temperamento, de las características de ese niño, si ese niño efectivamente su nivel de tolerancia tiene que ver con la espera, que es muy cortito, te sugiero que no se lo des todo inmediatamente, pero tampoco te puedes ir al otro polo, en donde casi no le des nada ni estés ahí presente. O sea, la idea es que tú estés, ¿ya? Y tú vayas evaluando en qué momento vas accionando. Hay ciertas cosas en que los niños efectivamente pueden esperar, ya no se van a traumar, no se van a enfermar, no le va a pasar nada, ¿ya? Pero hay momentos cuando el niño efectivamente se desreguló y está mal y necesita de ti, tienes que estar ahí. Me quedan 26 segundos, me dice Instagram, se me va a cortar. Intenté responder la mayor cantidad de preguntas. Voy a sacar pantallazo a las últimas preguntas y las voy a contestar en las historias para que estén atentos porque se me va a cerrar. Gracias por estar presentes. Un abrazo a todos y espero que puedan compartir el live con otras personas. Va a quedar guardado para que puedan conocer más de esto. Un abrazo a todos y nos estamos viendo y se me voy en un